Mis hermanos, como les decía, hoy con la ayuda del Señor vamos a empezar un estudio acerca de los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Me imagino que todos se lo saben, claro. Mateo, Marcos, Lucas y ¿quién más? Y Juan, esos son los evangelios. Así que vamos a ver una vista panorámica de esos evangelios. Pero lo primero que debemos distinguir es el evangelio de los evangelios. Primera distinción que debemos hacer es el evangelio de los evangelios. El evangelio es la excelente noticia, la buena noticia, la buenísima noticia, si se puede decir de esa manera, de que Cristo se hizo hombre, se encarnó, vino a esta tierra y vino a morir por pecadores como tú y como yo. Ese es el evangelio, la buena noticia de que Cristo vino a morir por su pueblo. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dicho de otra manera, el evangelio es el mensaje y los evangelios son los libros que contienen ese mensaje de salvación. ¿Que tiene que ver con quién? ¿Con quién tiene que ver? Con Cristo. En esta mañana vamos a ver un panorama del libro de Mateo y yo espero, mis hermanos, que podamos llevarnos una idea un poco más clara. Quizás vamos a seguir teniendo preguntas acerca de Mateo, pero yo espero que podamos llevarnos una idea un poco más clara acerca de este evangelista. Y sobre todo yo espero que podamos llevarnos un poco más de nuestro Cristo en esta mañana. Pero antes de entrar al libro de Mateo, como tal, mis hermanos, quisiera decirles algo que me costó mucho trabajo disertar. Y eso que me costó mucho trabajo disertar es llegar a la conclusión de que Mateo es el primer libro de los evangelios. No, esa es una broma. Eso no costó mucho trabajo. Sin embargo, mis hermanos, debo decirles que hay algunos estudiosos muy serios que han llegado a la conclusión que el primer evangelio escrito no es Mateo, que el primer evangelio escrito es Marcos. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que de una manera providencial Dios permitió que Mateo aparezca en el primer lugar de nuestras Biblias de los 4 evangelios. Yo creo eso. Mis hermanos, ya que Mateo constituye un puente maravilloso, espectacular, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo hace una conexión fascinante, gloriosa, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, hay muchas referencias. Hay aproximadamente, dice William Hendrickson, que hay 40 referencias formales en el libro de Mateo del Antiguo Testamento, formales. Dice la Biblia de Estudio de las Américas que posiblemente hay unas 53 referencias en Mateo del Antiguo Testamento. Así que Mateo está ubicado de una manera estratégica en nuestras Biblias, mis hermanos. Hace una conexión fascinante, gloriosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo es el encargado de decirnos que la historia no se terminó con Malaquías. ¿Recuerdan quién es Malaquías? El último de los profetas menores. No, Mateo nos dice la historia no se terminó con Malaquías. La historia continúa todavía, mis hermanos. Ese es lo que nos dice Mateo. Y a propósito de Malaquías, ¿Malaquías quién era? Uno de los profetas menores. Recuerdan que estamos estudiando Zacarías en nuestro estudio normal de la iglesia. Este mes vamos a hacer un paréntesis, pero lo que estamos estudiando es Zacarías. Y me llama mucho la atención, mis hermanos, cómo Dios se encargó en Zacarías de dejar implantada la idea en la mente de su pueblo de que vendría un Mesías, de que vendría Jesús de Nazaret. Zacarías nos muestra a Cristo por medio de las tipologías, por medio de profecías directas, por un lado, por el otro. Zacarías nos muestra a Cristo, Ageo nos muestra a Cristo, Malaquías nos muestra a Cristo. Mis hermanos, Dios se encargó de dejar en el corazón de aquellos judíos de que vendría un Cristo.
Después de Malaquías pasarían unos 400 años aproximadamente. A esa época se le conoce como la época intertestamentaria. Y mis hermanos, después de esos 400 años de silencio en cuanto a la palabra profética de Dios, ¿saben qué pasó, mis hermanos? Dios levanta a otro profeta, a un profeta llamado Juan el Bautista. ¿Y para qué lo hace, mis hermanos? Para seguir anunciando que viene un Mesías. Y Juan el Bautista vino anunciando que después de él vendría uno mayor que él, uno más poderoso que él. Como dice R.C. Sproul, él dice, ciertamente Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, pero Juan el Bautista, mis hermanos, no es un profeta del Nuevo Testamento. Juan el Bautista es un profeta del Antiguo Testamento. Dios estaba encargado, mis hermanos, de dejar implantada la idea en el corazón de su pueblo de que vendría un Mesías. De hecho, mis hermanos, todos los 4 evangelios le dedican un buen espacio en sus libros a Juan el Bautista, al profeta Juan el Bautista. ¿Y saben por qué, mis hermanos? No es para menos. Habían pasado 400 años donde Dios no había levantado un profeta. Y después de esos 400 años de silencio, Dios levanta un profeta llamado Juan el Bautista para venir y anunciar, o sea, más bien seguir anunciando la venida del Mesías. Así que con eso en mente, mis hermanos, quisiera que pudiéramos entrar al libro de Mateo. Y lo primero que quisiera que tratáramos acerca del libro de Mateo, o que viéramos acerca del libro de Mateo, es algo acerca de su autor, algo acerca de la autoría del libro. Esta mañana Willy me decía, ¿quién es Mateo? Y ¿cuál Mateo? Era una broma, obviamente, porque a mí me tocaba enseñar el libro de Mateo. Bueno, ahorita vamos a ver quién es Mateo. Así que vamos a tratar algo acerca de Mateo. Mis hermanos, si bien es cierto, en nuestras Biblias aparece un título, ¿no? Yo no sé si es en el Nuevo Testamento, pero hay un amigo mío en la costa que él suele decir, Humber, no les digas Mateo, tienes que expresarlo. Repite conmigo, me decía comenzando el Evangelio. Repite conmigo, el Santo Evangelio según San Mateo, me decía mi amigo en la costa. No sé si sus Biblias tienen, pero creo que la deben tener. Hay un título allí que dice, ¿el Evangelio según quién? Según San Mateo. Ese título aparece en nuestras Biblias, pero cuando ustedes entran al contenido del libro como tal, tendríamos que decir que en cierto sentido el libro de Mateo es anónimo. No dice quién lo escribió. No dice, mis hermanos. Sin embargo, hay un testimonio en cuanto a la tradición oral muy fiel que afirma que ese título, mis hermanos, aparecía desde muy temprano en los evangelios. Ese título aparecía desde muy temprano en los evangelios. De hecho, en esa época era súper necesario, bueno, como lo es ahora también, pero era necesario, importante, que cada libro viniera con un título, mostrando el nombre del autor. Miren lo que dice un hombre llamado Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia o teólogos de la iglesia del segundo siglo. Y quiero que si alguna persona, si alguna hermana, alguien está esperando un bebé, quiero que de manera particular preste mucha atención a estos nombres. Así que miren lo que dice Tertuliano. De aquí en adelante van a escuchar unos nombres que, bueno, pueden marcar la historia de sus hijos. Miren lo que dice Tertuliano en cuanto a esa importancia que debía tener el que la persona llevara, el que una obra, un libro llevara su nombre. Dice, una obra no debe ser reconocida si no alza su cabeza erecta, que no muestra promesa de credibilidad en su título y no solo en la profesión de su autor. Él decía que era necesario que una obra, un libro llevara el título, un nombre, como el que aparece en nuestros evangelios según San Mateo. Pero no solamente Tertuliano, el testimonio de los padres de la iglesia o de los primeros teólogos de la iglesia es unánime en cuanto a esta cuestión. Ellos afirmaban que ese título aparecía
desde muy temprano. Y por mencionarles algunos, Tertuliano, que ya lo acabamos de citar, Ireneo, madres o las que van a ser madres, Eusebio, Orígenes y Jerónimo. Quizás no tenemos tiempo para traer citas de cada uno de ellos, pero le voy a traer una cita de Ireneo de León. Él dice lo siguiente: Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el evangelio cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Una vez que estos murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Por fin, Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. No solamente Ireneo, los otros teólogos mencionados también afirmaban que los autores que aparecen en nuestras Biblias son los autores de esos evangelios. Así que podemos tener la tranquilidad, mis hermanos, que el autor del primer evangelio que aparece en nuestras Biblias es Mateo. La pregunta es, ¿quién es Mateo? Ahora sí vamos a entrar a responderle a Willy, ¿quién es Mateo? Rápidamente vamos al capítulo 10 para ver quién es Mateo. Capítulo 10, versículos 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, madres, escuchen, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, ¿y quién más? ¿En qué lista aparece Mateo? Dice Mateo el publicano. ¿En qué lista aparece Mateo? ¿Quién era Mateo? Un apóstol. Y antes de ser apóstol era un ¿qué? Un recaudador de impuestos, un publicano. Pero Mateo era un apóstol, es decir, mis hermanos, que Mateo estuvo cerca de Jesús. Mateo vio las obras de Jesús. Mateo vio los milagros de Jesús. Mateo escuchó las enseñanzas de Jesús, como bien lo indica el pastor Salvador Gómez. Mientras que Lucas investigó la historia, Mateo vivió la historia. Mateo vivió la historia. Mateo estuvo cerca, mis hermanos, de Jesús. Vio sus obras, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas. Qué bendición, ¿no? Qué glorioso. Pero no solamente Mateo fue un apóstol. Antes de convertirse, fue un recaudador de impuestos. Y su trabajo, mis hermanos, le llevaba a que fuera una persona hábil en tomar notas. Recuerden, eso es importante porque él escribió el evangelio, a tomar notas, a tener registro de algunos eventos. De hecho, un recaudador de impuestos debía manejar con fluidez el hebreo, el arameo y el griego. Cuando uno ve a los estudiosos, se da cuenta que Mateo no solamente en el evangelio citó el hebreo original, sino que también citó la Septuaginta, que es una traducción griega. Es decir, Mateo manejaba muy bien, su trabajo le había llevado a manejar muy bien los idiomas, el idioma hebreo, el arameo y el griego. Y mis hermanos, cómo Dios prepara todo y cómo Dios aún preparó a este hombre para que a la postre pudiera escribir un libro como este, como el que tenemos, el Evangelio. ¿Qué más podemos decir acerca de Mateo? ¿Qué hemos dicho? Es el escritor del primer evangelio por el testimonio de los primeros padres, de los primeros teólogos de la iglesia, por la tradición oral. Es el autor del primer evangelio. ¿Qué más decimos acerca de Mateo? Que es que un apóstol estuvo cerca de Jesús, vio los milagros, escuchó sus enseñanzas. ¿Qué más decimos acerca de Mateo? Que era un publicano, un recaudador de impuestos. Esto le había ayudado en su trabajo como escritor. ¿Qué más pudiéramos decir de Mateo? Bueno, Lucas y Marcos, o más bien Marcos y Lucas, le llaman a Mateo Leví. No tenemos tiempo de leer las citas, pero se las voy a dar para que la lean en la casa.
En Mateo capítulo 9, versículo 9, Mateo sí le llama Mateo, pues él se llama Mateo. De hecho, dicen algunos estudiosos que tanto Marco como Lucas posiblemente le llaman Leví porque quieren cuidar la reputación del apóstol. Pero Mateo no tiene ningún problema en llamarse Mateo, no tiene ningún problema. Y las citas que les mencioné están en Marcos capítulo 2, versículo 14, donde Marcos le llama a Mateo Leví, es decir, Mateo y Leví son la misma persona, y también es llamado Leví por Lucas en el capítulo 5, versículos 27 al 28. De hecho, dicen algunos estudiosos que posiblemente ese nombre Leví hacía referencia a que Mateo también era un levita. Eso no lo sabemos, mis hermanos. De hecho, ellos dicen eso, los estudiosos dicen eso porque ellos se dan cuenta que Mateo tiene un vasto conocimiento del Antiguo Testamento. Pero ya sea que haya sido levita o no, bueno, eso no es tan importante. Lo importante es que Mateo sí tenía un vasto conocimiento del Antiguo Testamento. De hecho, para mí Mateo es como el Pablo de los evangelistas. Tenía un muy buen conocimiento del Antiguo Testamento. Así que ya vimos algo acerca del autor, acerca de Mateo. Cuando ustedes le pregunten quién es Mateo, el evangelista, ya ustedes pueden dar una respuesta un poco más clara. Pero ahora hablemos algo ahora acerca de la fecha del libro. De la fecha del libro. Mis hermanos, basado en algunos estudiosos, de manera particular en un hombre llamado Donald Carson, yo he llegado a la conclusión de que el libro de Mateo se escribió antes del año 70 después de Cristo. De hecho, la fecha del libro guarda una relación con su autor. ¿Quién era su autor? ¿Un qué? Un apóstol. Eso indica, mis hermanos, que la fecha del libro no podría ser tan tardía como algunos pretenden decir que fue en el 70, en el 80 después de Cristo. No, más bien eso nos llevaría a concluir que la fecha del libro era un poco más temprana, antes del 70, posiblemente en el año 63 antes de Cristo. Pero hay una evidencia interna, que esto es lo realmente importante, hay una evidencia interna bíblica que nos lleva, mis hermanos, a concluir que el libro de Mateo fue escrito antes del 70. Quiero que rápidamente vayamos a Mateo capítulo 5 para ver esas evidencias. Mateo capítulo 5, versículo 23. Y los que están tomando notas, inmediatamente voy a darle las notas, las citas. Mateo capítulo 12, vamos a leer solamente el primer pasaje. Los otros lo van a anotar y lo leen en sus casas. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, ya lo vamos a leer. Mateo capítulo 12, versículos 5 al 7 y Mateo capítulo 23, versos 16 al 22. Pero vamos a leer la primera, que es Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Miren cómo dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mis hermanos, ¿dónde estaba el altar? En el templo. Los que conocen de historia bíblica, ¿cuándo fue que el templo fue destruido? En el 70. Así que estas evidencias bíblicas, tanto estas como las que les acabé de dar, que hablan también de que el templo estaba allí de pie cuando Mateo escribió su evangelio, eso nos indica, mis hermanos, que por lo menos Mateo no se pudo haber escrito después del 70. No. Esto nos lleva a concluir que Mateo se escribió antes del 70. ¿Por qué antes del 70? Porque el templo parecía estar en pie cuando Mateo escribió su evangelio. Parecía estar en pie. Así que, mis hermanos, podemos concluir por la evidencia interna de la palabra, porque el templo estaba en pie. El templo fue destruido en el año 70, por lo tanto no pudo ser después del 70, sino antes del 70. Así que posiblemente Mateo fue escrito en el año 63 después
de Cristo. Imagínense, mis hermanos, que haya sido en el año 63, 62, 64. Imagínense todo lo que Cristo dijo, todo lo que Mateo plasmó, sobre todo en los capítulos 24, 25, todo lo que anunció que vendría sobre Israel, porque el Señor anunció esa gran calamidad que sucedió en el año 70. Imagínense de qué manera se cumplió la palabra. Así que, mis hermanos, bueno, ya vimos algo acerca de la fecha. Hemos llegado a la conclusión de que fue antes del 70 por el testimonio, o más bien por la evidencia interna de la palabra. Ahora veamos algo acerca de los destinatarios del libro. Por el mismo comienzo del libro de Mateo, vamos allá al capítulo 1, sabemos, mis hermanos, que Mateo se dirige de una manera particular a los judíos, de una manera particular a los judíos. De hecho, mis hermanos, las muchas referencias que hay en el Evangelio de Mateo del Antiguo Testamento nos indican que Mateo está dirigido de una manera particular a los judíos, a un grupo de judíos. Ese grupo de judíos posiblemente estaba en Antioquía, posiblemente era una gran comunidad, o posiblemente estuvo en el mismo Israel. Ya sea que haya estado en Israel o en Antioquía, la idea es que Mateo de manera particular, mi hermano Wilmer, se dirige a un grupo de judíos. Y se los voy a demostrar, mis hermanos. Miren capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo comienza Mateo su genealogía? Miren cómo comienza, ¿con qué nombre? Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Mis hermanos, ¿quién era Abraham? ¿El padre de quién? De los judíos. De hecho, el pueblo judío encuentra sus raíces o tiene sus raíces en Abraham. Mientras que ustedes leen Lucas rápidamente, Lucas capítulo 3, rápidamente, ustedes leen Lucas capítulo 3, versos 23 al 38, pero si ustedes lo leen de atrás para adelante, es decir, comienza desde el 38, como lo hace Lucas, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Cómo comienza, si lo leemos de atrás para adelante, cómo comienza Lucas su genealogía? ¿Con quién? Con Adán. Dicho sea de paso, Lucas estaba enfocado en un auditorio gentil. Por eso no tiene problema en comenzar con Adán. Pero Mateo no comenzó con Adán. ¿Comenzó con quién? Con Abraham. Por lo tanto, podemos concluir que Abraham era el padre de los judíos y Adán es el padre de todos los vivientes o de todos los seres humanos en un sentido general. Pero debo decirles que Mateo no solamente se dirige a los judíos, sino que también tiene en cuenta a los gentiles, ya que en la genealogía, capítulo 1 de Mateo, rápidamente, él menciona a 2 mujeres gentiles en su genealogía, así que él también tiene en cuenta a los gentiles, sin embargo está dirigido de manera especial a los judíos. Miren el versículo 5, él menciona a Rahab y a Ruth. Estas mujeres no eran judías, eran gentiles, así que él los tiene en cuenta. En el capítulo 12, versículo 1 al 2, capítulo 2, versos 1 al 12, él hace mención de unos magos que vinieron del oriente. Esos magos eran gentiles también. Pero no solamente eso, en el capítulo 8, versos 10 al 11, Mateo hace mención de la inclusión de otras personas, de extranjeros en el reino de Dios. ¿Y quiénes eran esos extranjeros, mi hermano Wilmer, que iban a ser incluidos en el reino de Dios? Los gentiles. Y no solamente eso, al final, ¿recuerdan la gran comisión? La gran comisión era solamente para los judíos. ¿Para quiénes? Alcanzaba también a los gentiles. Así que Mateo también tiene en cuenta en su libro a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no hacían parte del pueblo judío. Dios los tiene en cuenta. Así que de manera particular, destinatarios del libro, de manera particular Mateo se dirige a los judíos porque comienza con Abraham en su genealogía, porque hay muchas referencias en su libro, en su evangelio, al Antiguo Testamento, pero también tiene en cuenta a los gentiles por lo que acabamos de decir. Así que, ¿qué hemos visto hasta el momento, mis hermanos? Una introducción pequeña, histórica,
que nos llevó al libro de Mateo. Vimos algo acerca del autor. Mateo, ¿quién era? El autor del Evangelio por el testimonio de los padres. Era el apóstol, era un recaudador de impuestos, es llamado Leví por Lucas y por Marcos. Vimos algo acerca también de los destinatarios. Ahora quiero que veamos la estructura del libro de Mateo. ¿Cómo está estructurado el libro de Mateo? Y esto es bien importante, mis hermanos, así que presten mucha atención. El libro de Mateo básicamente está estructurado en 5 temas o secciones. Esos 5 temas son precedidos por una introducción que encontramos en los capítulos 1 al 2. Los capítulos 1 y 2 son una introducción de esos 5 temas que aparecen en el libro de Mateo, que hablan acerca de la genealogía. El capítulo 1 y 2 de Mateo habla acerca de la genealogía y del nacimiento de Jesús. Esos 5 temas concluyen con la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, de manera particular con la gran comisión. Esos capítulos se encuentran en el capítulo 26 al 28, es decir, capítulo 1 y 2 constituyen una introducción, capítulos 26 al 28 constituyen una conclusión. Dentro de eso, mis hermanos, hay 5 temas en el libro de Mateo. Hay un hombre llamado B.W. Bacon. Él les llama a esos 5 libros, a esos 5 temas les llama libros. A esos 5 temas de Mateo, él les llama libros. Así que, primer libro de Mateo, o primer tema de Mateo, como usted le quiera llamar. ¿Cuál es el primer tema de Mateo? ¿De qué trata el primer tema de Mateo? Bueno, el primer tema de Mateo trata acerca del discipulado. Ese primer tema tiene una narración, escuchen bien. Esa narración se encuentra en los capítulos 3 al 4, los que están tomando nota, y tiene un discurso que se encuentra en los capítulos 5 al 7. Ese discurso es conocido como el Sermón del Monte. Quiero que noten, mis hermanos, que cada tema estará acompañado de una narración y un discurso. Y eso es importante a la hora de ver el libro de Mateo, ya que no podemos ver los milagros de Jesús aislados de su discurso. No podemos verlos, mis hermanos. Esos milagros tenían un propósito en su contexto. No podemos acercarnos por causa del tiempo, pero debemos tener en cuenta esa observación. Así que ese es el primer tema. Trata acerca del discipulado. Una narración que se encuentra en los capítulos 3 al 4 y un discurso que se encuentra en los capítulos 5 al 7. Segundo libro o segundo tema de Mateo trata acerca del apostolado. La narración de ese libro, de ese tema, se encuentra en los capítulos 8 al 9 y el discurso se encuentra en el capítulo 10. Tercer libro, mis hermanos, o tema de Mateo, trata del encubrimiento de la revelación. ¿Recuerdan de las parábolas que tenían un propósito? Para que muchos no entendían las parábolas, pero eso tenía un propósito. Por eso se le titula a este tema el encubrimiento de la revelación. La narración de este tema se encuentra en los capítulos del 11 al 12 y el discurso se encuentra en el capítulo 13. Cuarto libro o cuarto tema de Mateo trata de la administración de la iglesia. ¿Recuerdan la disciplina? Este tema nos sirve para ejercer disciplina en medio de la iglesia. La narración de este tema, de la administración de la iglesia, la narración se encuentra en los capítulos 14 al 17 y el discurso se encuentra en el capítulo 18. Quinto y último tema de Mateo trata acerca del juicio. La narración se encuentra en los capítulos 19 al 22 y el discurso en los capítulos 23 al 25. Bacon, el comentarista que les mencioné, pensó que esas 5 secciones eran una tímida respuesta de Mateo a los 5 libros de Moisés,
a la vez que también eran el cumplimiento de estos. Interesante, mis hermanos, hay una relación entre los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, y los 5 temas de Mateo. Hay una relación en eso. Y no tenemos tiempo, lamentablemente, pero me llama la atención que Israel fue al desierto y no salió airoso. Pecó en el desierto. Pero Cristo estuvo en el desierto y salió victorioso. Venció la tentación. Eso puede ser un paralelismo que algunos comentaristas ven. Sin embargo, hay algo que se llama el proyecto de la Biblia. Estas personas suben videos de los libros de la Biblia, y hablando acerca de Mateo, y particularmente hablando de la relación que hay entre los 5 primeros libros de la Biblia y los 5 temas de Mateo, ellos dicen lo siguiente: estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro. Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. Y en esa relación de Moisés con Cristo, ellos dicen lo siguiente: Jesús les rescatará de la esclavitud. Jesús les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Quién fue el que sacó? En un sentido, ¿quién fue el que sacó sabemos que fue Dios, ¿no? Pero ¿a quién usó Dios para sacar al pueblo de Egipto? A Moisés. Luego que salió de Egipto, ¿qué le entregó? Las tablas de la ley. Y le guió para que hicieran un pacto con el Señor. Bueno, en el caso de Cristo, Cristo nos hizo libre, no de Egipto, sino del pecado. Y nos entregó una nueva enseñanza. Y no solamente eso, nos entregó un mejor y nuevo pacto, mis hermanos. Qué glorioso Salvador tenemos, qué bendición. Así que, mis hermanos, como les dije al principio, el capítulo 1 y 2 constituyen una introducción de estos 5 temas que acabamos de ver, y los capítulos 26 al 28 constituyen la conclusión de estos 5 temas. Así que ahora mi próximo punto es puntualidades, si lo están anotando, puntualidades de la estructura de Mateo, puntualidades de la estructura de Mateo. Y mi primera puntualidad o acotación de la estructura de Mateo tiene que ver con la introducción, tiene que ver con ese capítulo 1 y 2. Y quiero que vayan rápidamente ahí al capítulo 1. Lo primero que nos dice Mateo, mis hermanos, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo. Ya, si me da tiempo esta vez de hacerlo, creo que sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Qué nos dice Mateo? Ya haciendo puntualidades de la estructura de Mateo. ¿Qué nos dice Mateo? Que sí, que Cristo es ¿qué? Hijo de David. Y mis hermanos, no nos dice una vez, 2 ni 3. Mateo nos dice 9 veces en su libro que Cristo es hijo de David. Nótenlo rápidamente, ya leímos el capítulo 1, versículo 1, 9:27 rápidamente. Si alguien juicioso va contando las veces, 9:27 dice: pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Van 2 veces. Mateo capítulo 12, versículo 23. Dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Interesante, mis hermanos. Van 3. 15, Mateo 15, 22. 15, 22. Dice, perdón, me perdí. 15, 22. Dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, ¿hijo de quién? De David. ¿Van cuánto? 4 veces, ¿cierto? Capítulo 20, versículos 30. Versículo 30 dice lo siguiente: y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David,
Interesante. En el versículo 31, otra vez, es decir, serían 6 si no estoy mal, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David. Capítulo 21, versículos 9 y 15. Capítulo 21, versículos 9 y 15 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de ¿quién? De David. Versículos 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchos aclamando en el templo y diciendo: Hosana ¿a quién? Al Hijo de David. Y por último, 22:42 dice, y con esa completamos las 9 veces que Mateo cita al Hijo de David, o hace relación con el Hijo de David a Cristo. Dice, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Le dijeron de quién? De David. La pregunta es: ¿cuál es el interés, mi hermano Wilmer? ¿Cuál es el interés, mi hermano Segundo, que tenía Mateo en decirlo a su auditorio que Cristo es el Hijo de David? Yo creo que la respuesta se encuentra en 2 de Samuel. Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento. 2 de Samuel capítulo 7, rápidamente, mis hermanos. 2 de Samuel capítulo 7. Miren lo que dice, versículos 12. Versículo 12 del capítulo 7 de 2 de Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos, este es un pacto que Dios hace con David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y sobre todo el versículo 16, préstenle mucha atención. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mis hermanos, el único descendiente, el único que salió del linaje de David, que tuvo un reino estable y eterno, ¿quién es? ¿Quién es, mis hermanos? Cristo. Por eso Mateo dice que Él es el Hijo de David. Cristo es el heredero al trono de David, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, quien reina y reinará eternamente, y su reino no tendrá fin, mis hermanos. Glorioso eso, glorioso. ¿Por qué Mateo estaba tan interesado en decirle a su pueblo? Y por qué incluso en los textos que leíamos, incluso los fariseos, el pueblo sabía que Él era el Hijo de David, que Él era el heredero al trono. Mis hermanos, Él es el Rey de reyes, a quien se le ha dado toda autoridad. Toda autoridad. Y me parece como Mateo, de manera gloriosa, hace una conexión, y yo encuentro en esto una conexión con la conclusión. Con la conclusión. Hay una relación allí bien interesante. Recuerdan que Cristo en el último de los capítulos dice, hablando de la gran comisión: toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. A ese Rey debemos obedecer, mis hermanos, porque a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero no solamente Mateo nos dice que es hijo de David, también nos dice que es ¿qué? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién nos dice? Ahí está, de Abraham. Miren lo que dice el capítulo 12 rápidamente de Génesis 12, versículos 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos al capítulo 15, versículo 1 de Génesis, dice:
Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham y dijo: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y les dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mis hermanos, el verdadero hijo de Abraham no es Isaac, no es Jacob, no es Israel. El verdadero hijo de Abraham, en quien todas las naciones de la tierra que pongan su fe en Cristo serían benditas, ese hijo se llama Jesucristo. Ese hijo de Abraham se llama Jesucristo. Pregunto, ¿acaso no es una motivación eso para evangelizar, para salir y evangelizar, sabiendo que la descendencia de Abraham será grande en gran manera? ¿Acaso no guarda esa introducción una relación con esa introducción con la conclusión de Mateo, que habla de la gran comisión? Podemos con tranquilidad obedecer a nuestro Rey e ir a las naciones, e ir a otros lugares a llevar el evangelio, sabiendo que Dios ha de tener a sus benditos allí y a los descendientes de Abraham allí para rescatarlos. Hay una relación. Y si nos queda duda, mis hermanos, mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, las que acabamos de leer y entre otras, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Quién es el verdadero heredero de Abraham? Cristo, mis hermanos. Y es glorioso cuando vemos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Recuerdan? Que Dios detiene su mano para que Abraham no lo haga. Pero cuando Cristo va a ser sacrificado, no detiene su mano. No lo hace, mis hermanos. Permite que Cristo sea sacrificado por nuestras maldades, por nuestros pecados. Así que espero que vean estas puntualidades interesantes en el libro de Mateo, y espero que puedan notar la relación que hay entre la introducción del libro de Mateo y la conclusión del libro de Mateo. Otra puntualidad más, mis hermanos, acerca de la estructura de Mateo, de manera particular allí de la introducción. Quiero que vean el versículo 5 del capítulo 1, rápidamente. Rápidamente, ya voy terminando, mis hermanos. Mateo capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3. Dice: Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Quién era Judá? ¿Recuerdan a Judá? Uno de los hijos de ¿quién? De Jacob. ¿Recuerdan a Tamar? Tamar era la nuera de Judá. Y Judá la confundió con una ramera, con una prostituta. Terminó acostándose con ella, y de esa relación pecaminosa, inmoral, salió Fares. Y Mateo incluye a Fares en los antepasados de Jesucristo. Interesante, pero eso no solamente lo que pasa. Miren lo que dice el versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Recuerdan a Betsabé? ¿Cómo fue esa relación? David la ve, la codicia, fornica con ella, queda embarazada esta mujer. Luego David manda a matar a su esposo Urías. Así que la idea es que en esa situación también el pecado estuvo incluido. Dice un hombre llamado Roger Cruz, citado por Salvador Gómez, lo siguiente:
La genealogía de Mateo 1 no es como a menudo son los árboles genealógicos, un registro de fertilidad humana y de productividad biológica. Antes bien, es evidencia escrita de que Dios siempre cumple su palabra. El árbol familiar de Jesús incluye a Tamar y a Betsabé, la mujer de Urías. Su inclusión no tiene el propósito de ser un recordatorio doloroso de los puntos muy bajos de la historia de Israel, sino una reconfirmación poderosa de que ni aun el pecado humano más feo puede detener a Dios de hacer lo que Él ha prometido hacer. El Antiguo Testamento se trata de Dios haciendo promesas. Y aquí, justo al inicio del Nuevo Testamento, Mateo nos enseña que Dios realmente ha guardado las promesas del Antiguo Testamento, cumpliéndolas todas en Jesús. Por esto es que es particularmente apropiado que este evangelio deba ser el primero en el orden del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ni siquiera el pecado pudo detener a Dios de llevar a cabo sus propósitos salvadores. Conclusión, y termino con una puntualidad más. Noten que en la genealogía Mateo viene diciendo engendró, pero cuando Mateo llega a Jesús, no dice esa palabra. Versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús no fue engendrado. Y Mateo dice eso para introducirnos en el tema, mis hermanos, de la concepción virginal milagrosa de Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Diría alguien, hay algunos niños que eligen nacer y que no eligen nacer, perdón. Hay algunos niños que no eligen nacer, son pasivos en esto. En un sentido Cristo nació, pero en otro sentido Él decidió venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un incrédulo le preguntaba a un creyente lo siguiente: si yo te dijera que en esta ciudad nació un niño que no tiene padre, ¿me creerías? Eso le dice el incrédulo al creyente. Miren lo que le responde el cristiano. El cristiano respondió: sí, si viviese como Cristo vivió. Le creería solo y solo sí, si viviese como Cristo vivió. Cristo no es un ser humano cualquiera. Cristo es Emmanuel hecho. Cristo es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Por eso Mateo Mateo citando a Isaías, dice lo siguiente, versículo 23 del capítulo 1: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y concluyo, mis hermanos, citando a un comentarista llamado William Hendrickson. Él dice lo siguiente: Emmanuel, quien aunque era infinitamente rico, se hizo pobre, asumió nuestra naturaleza humana, entró en nuestra atmósfera contaminada por el pecado, sin ser manchado por el pecado. Él mismo tomó sobre sí nuestra culpa, llevó nuestros dolores y nuestros pesares, fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Fue al cielo a preparar lugar para nosotros, envió su espíritu en nuestros corazones, gobierna todo el universo en favor nuestro. No solo hace intersección en nuestro favor, sino que vive para siempre para interceder por nosotros. Y vendrá otra vez para llevarnos no solamente al cielo, sino mucho más tiernamente a sí mismo, a Él mismo. El Señor les bendiga y les guarde. Padre, gracias por tu bendita palabra. Implanta tu palabra en el corazón de tu pueblo y permite que pueda dar fruto para la gloria de tu nombre y para el beneficio de nuestras almas, Señor. Amén y amén.